¿Qué tal nuevamente? Ya estamos en este otro miércoles de continuidad de estas formas tóxicas, monstruosas. No tengo palabras y también tengo tal vez un poco de compasión de las personas que padecen no padecen, porque no lo padecen ellos, lo padecemos los que estamos alrededor, de estas formas de ser, de estos trastornos de personalidad. Recibimos algunas preguntas, recibimos casos que se identificaron. Muchísimas gracias. Pues yo creo que sí, muchos de los casos que nos enviaron sí tienen muchos rasgos de histrionismo, pero también no hay que olvidar que si esto no cambia, pues sí estamos hablando de un trastorno, pero si esto es modificable a través de la psicoterapia o que el paciente diga, bueno, yo tengo esto y verdaderamente le estoy haciendo mucho daño a mi familia, pues es muy loable. Vamos a seguir el día de hoy hablando de una forma espantosa de ser, que es tener o ser un trastorno borderline de personalidad. Que es borderline, se dice en inglés, en nuestro idioma, maravilloso idioma, se llama trastorno límite o limítrofe de personalidad. Fronterizo también, ¿verdad? Fronterizo, como que es muy de Kember en los términos estados fronterizos. Son mucho de psicología y de psicoanálisis. Bueno, un poco de historia de los estados fronterizos, trastorno límite, trastorno limítrofe o borderline de la personalidad. Y aquí me voy a meter en la historia, que me encanta la historia, me encanta. Freud y sus seguidores empiezan a ver que en el diván, en estas formas ortodoxas de psicoanálisis, había pacientes, hombres como mujeres, pero sobre todo mujeres, que durante el proceso de del psicoanálisis, de la regresión del diván, tenían regresiones como si fueran psicóticos. La mayoría psicóticas, porque acuérdense que es más frecuente en mujeres que en hombres. Pero a la hora de la funcionalidad en la vida diaria, como amas de casa, como secretarias, como doctoras, funcionaban razonablemente bien. Entonces, por eso, borderline está en la raya entre la psicosis y la neurosis desde el psicoanálisis. Ustedes saben, y si no, bueno, ahorita lo van a aprender, que viene esta tragedia mundial, la Segunda Guerra Mundial. Todas las guerras son tragedias. Esta tragedia de la Segunda Guerra Mundial, y hay una gran migración de los psicoanalistas europeos hacia América, especialmente los judíos, que bueno, el psicoanálisis se creó en Europa, en la población hebrea especialmente, sus grandes amigos, pensadores extraordinarios, y migran mucho hacia América, se concentran muchos en Estados Unidos, y empieza a haber este gran auge de psicoanálisis en la psiquiatría norteamericana. En este auge, los psiquiatras somos una ciencia muy joven. El primer neuroléptico, el primer medicamento antipsicótico se sintetizó en 1956. Bueno. Ya después les platicaré de esto. Fue una situación de suerte serendipiosa. Entonces, el psiquiatra de esa época estaba con una gran formación psicoanalítica, pues no teníamos herramientas, fármacos, químicos, etcétera, y entonces, bueno, pues aprendíamos psicoanálisis, generalmente eran las dos. Claro. Así que tuviste oportunidad. Sí. Empecé al revés. Bueno, y estos psiquiatras con una gran formación psicoanalítica empezaban a ver en los pabellones que había pacientes que escindían al equipo. Entonces, el equipo A del doctor Francisco y el equipo B de la doctora Irma terminaban peleados. O sea, escindir quiere decir dividir, ¿no? Para que lo entienda la audiencia. Porque esta paciente los dividía. Es que usted es el bueno, doctor. Este es el equipo malo. Yo quiero que usted me atienda, doctor, porque usted es el bueno, el amable. En cambio, el equipo de la doctora
Irma es nefasto, llega tarde, ella siempre viene tomando un café, o se tarda, o no me contestó cuando yo le pregunté, o me hizo esperar. Y así se escindían, dividía los equipos. Uh-huh. Entonces, y otras observaciones, y por eso también se refuerza el término trastorno límite. Uh-huh. Otra vez, el límite entre la neurosis y la psicosis. Y una de las grandes síntomas cardinales son todos nosotros, los que me están oyendo, yo, tú, todos, tenemos mecanismos de defensa, que es la forma en que nos defendemos del mundo. Y me refiero al mundo de las adversidades del mundo. Claro. Unos utilizan la negación, que puede ser muy funcional, no me está pasando a mí. Voy a buscar otra opinión. Otros utilizan el splitting. ¿Cómo se llama splitting en español? ¿Dividirse? La división, ¿sí? La escisión, otra vez. Escisión. La escisión. Otros utilizan las defensas paranoides, otros utilizan mecanismos como la intelectualización. Ya después hablaremos de los mecanismos de defensa. Pero en el caso de la mujer u hombre con trastorno limítrofe, límite fronterizo de personalidad, uno de los mecanismos de defensa es la escisión. Uh-huh. Sí, la división. Acuérdense de la historia, lo que nos arrojó. Entonces, estas personas escinden. ¿Eres bueno o eres malo? Uh-huh. El doctor es el bueno, la doctora es la mala. Y bueno, pues mientras pase en el pabellón de cardiología, de medicina interna, no hay ningún problema. Pero cuando pasa con tu pareja, pues hay un gran problema. Entonces, yo tengo trastorno límite de personalidad. Mi pareja, ¿sí? Seguramente es narciso, porque narciso y límite es una pareja muy complementaria. Pero yo diría el narciso tonto. El narciso listo jamás se va a relacionar con una límite. Okay. Pero el narciso tonto sí. Entonces, si él es mi pareja y ahorita yo lo amo, daría la vida por él, es lo máximo. Si aquí se acerca alguien y le llama la atención por algo, yo salgo a defenderlo, me meto en líos, ¿sí? Pero en el momento en que mi pareja me dice, ¿qué crees que hoy no puedo llegar a la casa temprano porque voy a tener una junta? ¿Cómo que una junta? ¿Cómo prefieres la junta que a mí? ¿Quién está en esa junta? Uh-huh. No, pues es que mi jefa me pidió, tu jefa. Mujer. Mujer. Y entonces ya pasa de esa escisión de ser el bueno por el que estaría dispuesta a perder la vida, que nunca lo va a hacer. O chance sí, porque así es la neurosis. A te odio con todo el corazón, de amarte con todo el corazón a odiarte con todo el corazón. Se idealizan y devalúan. Esa es la palabra. Extremo. Idealizo todo y devalúo en extremo. Uh-huh. O es blanco o es negro. No hay grises, no hay amarillos, no hay rojos, no hay otros colores. O blanco o negro. Y cuando tú estás en la parte de la devaluación, te van a hacer la vida de cuadritos. Uh-huh. Y entonces, en esta escisión de lo blanco y lo negro, que es no prefieres ir a la junta, que vamos a festejar nuestro aniversario, pero ¿qué crees? Que mamá, tu suegra, dice que nos va a festejar en la casa junto con alguien más. Ahí va el histrionismo, que son muy histriónicas las borders también. Claro, prefieres a esa gente que a mí, no sé. Y entonces no vamos y no te llevas a los niños. Pero si te vas, ahí viene la amenaza. Si te vas, es posible que no nos vuelvas a ver. Entonces tú te vas enojado, pero no sabes si se va a ir de la casa, se va a ir con su mamá o va a abrir la llave del gas. Además, las personas con trastorno borderline de personalidad hacen frecuentemente intentos suicidas. Uh-huh. Muchos son manipulatorios, uh-huh. ¿sí? O muchos sí tienen la intención de matarse, lo cual me parece muy triste, o no la tienen, no vamos a adivinar, y se lastiman terriblemente
como tú dijiste hace ratito antes de que se prendieran las cámaras. No se les pasa la mano, no calcula. Voy a hacer este intento suicida, ¿sí? A las 12 del día porque sé que mi esposo, con el que me peleé en la noche o el que quiere divorciarse de mí, qué sé yo, llega a la 1 de la tarde, me empastillo, pero ¿qué tal que el esposo se le chocó? Se atravesó una marcha de las que hay frecuentemente y ya no llegó. Y entonces puede ser demasiado tarde. El 10% de las personas que padecen un trastorno de personalidad, bueno, que son portadoras porque no lo padecen, va a fallecer por suicidio. Se van a suicidar. 1 de 10, qué barbaridad. 10%. Ahora, de estos trastornos de personalidad, el más letal y el que no falla es el trastorno narcisista de personalidad. Su narcisismo lo lleva a hacer verdaderamente las cosas bien. ¿Sí? El que le gana el impulso, que intentan suicidarse más por el impulso, porque los sociópatas son impulsivos, son los sociópatas, más que por afecto o por depresión. Y la que hace muchos más intentos suicidas es el trastorno límite de personalidad. ¿Sí? Pero un 10% de pacientes con trastorno del clúster B o de la grupo B van a fallecer por suicidio. Claro. Muchos porque se les pasó la mano, no calcularon bien y esto sucede. Otro común denominador del trastorno límite es esta sensación de vacío. ¿Sí? Vacío, a veces te lo demuestran diciendo, no sé quién soy yo, no sé si soy hombre, si soy mujer. Ha de ser una sensación muy extraña. Sí, otra característica también es la impulsividad. Claro. No lo pienso, lo actúo. Sí, te vas por esa puerta, entonces me mato y ¡boom! Se van a la cocina y se toman el Clorox. O sea, no es esta planeación suicida que pueda ser un deprimido. Me quiero morir porque estoy inmensamente deprimido, la vida no tiene sentido. Y lo van rumiando, lo que se llama en psiquiatría rumiación suicida. Pero la mujer con trastorno histriónico y con trastorno límite de personalidad es terriblemente impulsiva. Entonces son estas historias espantosas de que sacan la pistola y matan a alguien. O se matan. Por la impulsividad. Por la impulsividad, no la pueden contener. Ni siquiera lo piensan. Y entonces, bueno, son situaciones muy, muy desgastantes. Claro. Desgastantes sobre todo para la familia. Yo recuerdo una paciente que me da mucho coraje, una paciente con trastorno límite de personalidad. Fíjense nada más lo absurdo. Su esposo tenía un perro de 12 años de edad. Entonces el perro, bueno, ya no estaba tan jovencito y el señor lo había tenido desde cachorro. Entonces el tiempo que le dedicaba al perro, a ella le molestaba mucho. Y entonces la chava se embaraza y dice, bueno, ahora estoy embarazada. O sea, ¿cuánto tiempo puede dedicarle al perro? Media hora para salir y meter a su perro que lo tiene desde cachorro. No envenenó al perro. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! O sea, ¿cuáles son los mecanismos de enfrentamiento al mundo? Si tienes que hacer eso para llamar la atención del otro. Claro. La ira marcada. ¿Es una ira? Yo no sé si tú alguna vez has estado enojado de tal manera que dices, no es posible que sienta yo esta ira. Yo lo he estado en 2 ocasiones. Y cuando la sentí la primera vez, que era una ira, bueno, habían maltratado a mi mamá en una farmacia, una ira marcada. Y bueno, eso me pasó de 13, 14 años y luego en otra ocasión. Y luego entro a psiquiatría y digo, no, pues pobres las mujeres con trastorno límite. Si eso que yo sentí hace 13 años o hace 10 y ellas lo tienen todo el día. Qué impresión, qué barbaridad. Sobre todo cuando no les cumplen lo que quieren. Claro.
Sí, sí. Entonces quiero entender, doctora, que el trastorno límite de personalidad son individuos que brillan por su patología, son gente que genera un caos en cualquier ambiente donde se le ponga, sea en el trabajo, sea en la familia, sea en el club de fútbol, van a generar algún caos, algún problema, y a lo mejor eso puede ir sirviendo como para tener la sospecha. Bueno, caray, esta persona que es tan problemática, tan difícil. Lo acabas de decir. Problemática. Sí, sí es tan problemático, tan difícil. Problemas por todos lados. Exacto, exacto. Si recuerdan, el miércoles pasado hablábamos que estos son patrones crónicos inflexibles en la cognición. Uh-huh. Y en cognición no me refiero a la aprendida, a la constante aprendizaje que estamos llevando o a la pérdida de la cognición de los procesos demenciales, etcétera. La cognición aquí está torcida. Uh-huh. Les voy a poner un ejemplo. Esta es una doctora que fue paciente mía con un terrible mal humor, todo le parecía feo, criticaba todo, todos éramos brutos menos ella, todo lo distorsionaba. Entonces una vez, fíjense nada más la distorsión cognitiva, para que vean lo que es una distorsión cognitiva y nos manden ejemplos de lo que ustedes han estado viendo u oyendo. Por alguna situación personal, le deja a sus hijos de 7 y 9 años a su hermano, a su propio hermano, porque tiene que salir, etc. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, pero antes que no existían los celulares y estas cosas, la televisión generalmente estaba en la sala de la familia. Uh-huh. Aquellos que tenían más poder adquisitivo tenían un cuarto de tele. Y había una mesa que todavía existen, la mesa de la sala, que es esta mesa auxiliar, que es más bajita. Y entonces ahí el hermano de la doctora, que era maestro, puso a sus 2 sobrinos a hacer la tarea junto con sus 2 hijos con la tele prendida. Ahí puso la tarea y puso galletitas y la leche de cada uno de los niños. Llega la doctora y le dice, ya no te vuelvo a pedir un favor, mira nada más, hincas a mis hijos para que puedan comer. Qué distorsión cognitiva, ¿no? ¿Ya vieron? Toda la chuecura del pensamiento. Hincas a mis hijos, los humillas y ellos tienen que humillarse para que tú les des una mugre galleta y un vaso de leche. Mm. Cuando yo oí eso dije, a ver, estoy oyendo lo correcto. Uh-huh. Sí, 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 es una distorsión terrible. Y así sí. Me puedo seguir, o es una de las distorsiones más graves que he oído. Bueno, he oído muchas cosas, ¿no? Pero, ¿qué es esto? Nosotros en el hospital, cuando estamos tomando clases, y todavía los trastornos de personalidad no les entienden muy bien o los mecanismos de defensa, yo les pongo mucho algunos ejemplos. Por ejemplo, recién alguien dijo, es que la psiquiatra, la doctora, ¿sí? Una jovencita. Entonces le digo yo a la residente, si tú fueras border, ¿sí? ¿Qué hubieras dicho? No, pues no sé, me está diciendo vieja. ¿Sí? Se está refiriendo a la doctora o la enfermera, una jovencita. Si yo soy border, diría, esa me está diciendo vieja. Me está ofendiendo. Me está ofendiendo. La distorsión cognitiva. Y bueno, esto también, sí, es una distorsión cognitiva espantosa. También otra de las características que esta sensación de vacío también se acompaña de una sensación de abandono. Entonces, cuando el chavo les dice, me están mandando de viaje a Querétaro y voy a tener que ir porque me lo manda mi jefe. Entonces ella lo interpreta como me está dejando.
Y si me está dejando, entonces lo siguiente es que tengo que checar que si verdaderamente va de trabajo, con quién va, si verdaderamente el jefe lo está mandando, a dónde va, etcétera. Y entonces se vuelven unas espías del celular, porque con esta sensación permanente de me va a dejar, me voy a quedar sola, entonces estoy revisando el celular, las tarjetas de crédito, todo lo que ahora es tan fácil revisar con los medios electrónicos. ¿Y de dónde vienen esos celos? Patológicos de este miedo al abandono. Claro. Pero tú eres el experto en miedo al abandono, por favor, ilumínanos. Sí. No, bueno, sí, desde luego, ¿no? Esta sensación de amor idealizado, sobreidealizado hacia alguna persona, si no se da en sus términos, aparece esta sensación de abandono tan profunda que regularmente no es tal. Pero en esta distorsión del pensamiento, digo, no quiere decir que no haya madres que por determinadas causas hayan generado una condición de abandono con sus bebés por X situaciones. Ya vemos muchas personas que en la guerra, en situaciones adversas, realmente abandonan a los bebés. No están ahí atendiéndolos en sus necesidades básicas primarias, y en las necesidades básicas primarias de supervivencia no solamente está el alimento, sino está el afecto. El afecto es tan básico y tan primario como la alimentación, la leche y la comida y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues estas personas sí son terriblemente demandantes, ¿no? Son muy demandantes, son conflictivas, y cuando vean ahí que hay alguien muy conflictivo, muy problemático, el vecino que cada rato llega golpeado de la cara porque en cada esquina, si alguien se le cierra, se baja y se agarra a golpes, a peleas, aguas, porque ese vecino puede tener un trastorno fronterizo, y así como se agarra al automovilista o al taxista o a quien se le cierre a golpes, el día de mañana porque le subiste a la tele más de lo necesario, va y te agarra golpes a ti. Son gente muy conflictiva, gente que trastorna incluso su medio ambiente, y que de alguna forma esa sensación que comentabas de vacío, de ese hueco, eso que falta. En psicoanálisis también lo observamos mucho cuando ha habido alguna ausencia de las figuras parentales, la ausencia de la madre, del padre, porque pues la madre se huyó con el novio y el padre se quedó a cargo de los hijos, y a lo mejor el padre pues también tenía sus amoríos con no sé quién, y esos niños se están criando con la abuelita, con el tío, y después brincan con la otra abuelita y con el otro tío, y van de salto en salto, y son chicos que, bueno, de alguna forma no han generado ese apego, ese vínculo, ese nexo, y muchos de ellos podrían desarrollar ese trastorno fronterizo. Pero mira, sin duda el papel de la madre y el padre y de la abuela, todo lo que representa el paternaje, el maternaje, es la entrada o la protección para la enfermedad mental, sin duda alguna. Pero tenemos padres y madres que tienen una crianza maravillosa y que tienen 3 hijos, y una de ellas es border. Entonces hay algo ahí genético muy fuerte. También es algo. Y además, cuando se revisan los cerebros de las borders, se han encontrado diferentes situaciones que no necesariamente es daño cerebral. Es una situación muy, muy compleja. Muy, muy compleja. En áreas prefrontales, ¿no? Sí. Y bueno, la impulsividad tan marcada. Yo estoy ahorita tratando de acordarme de un ejemplo de una abuela con trastorno límite de personalidad. Sí, ya me acordé. A esta abuela la llevan a Acapulco, y en eso le dice a la hija, porque el conflicto no crean que es nada más con la nuera, es con todo el mundo. Le dice la hija, no te doy a la niña. La señora estaba en una especie como de puente de acantilado, y a la mamá de la bebé le dio miedo, se le puede caer si mi mamá se tropieza, qué sé yo, y le dijo, no te doy a la niña porque me da miedo, ¿sí? Pues estaba en un lugar difícil. Bueno, le ha hecho un drama. ¿Para qué me invitas? Pero además el drama llorando.
con un tono dramático. ¿Para qué me invitaste a este viaje a venir a Acapulco? Yo no te lo pedí, yo no tengo por ninguna necesidad, no sé qué, para que tú me prohíbas ver a mi nieta. Claro. No le estaban prohibiendo nada. Era una precaución de su propia hija con la niña porque no había barandal. Todo eso hizo. Y lo siguiente, sí, entró a la cocina y tomó un cuchillo. Claro. Y dijo que prefería morirse que no le dejaran tocar a su nieta. Bueno, o sea, ¿quién vive con esa abuela? Doctora, yo quería hacerte una pregunta para ver si estoy en lo cierto o estoy divagando. Ese trastorno TLP, trastorno límite de personalidad, ¿puede estar asociado a estos chicos, estas chicas que se cortan el cutting, que se queman, se mutilan, traen toda una cuestión de tatuajes y piercings, pero bueno, ya de una forma ya totalmente fuera de contexto. Fuera de toda moda o todo de contexto? ¿Podría estar relacionado este trastorno límite con este tipo de comportamientos? Totalmente, es un excelente comentario, muy asertivo, muy ejemplificador. Yo recuerdo un chico, ya estamos sobre tiempo, ya nos están correteando, yo recuerdo mucho un chico que se abre la puerta de mi consultorio en el IMSS, un chico de 21, 22 años de esa época, se abre la puerta del consultorio, se mete al consultorio, me enseña el dorso de la mano y me dice, mire lo que me hice, mire lo que me hice. Se ha apagado los cigarrillos ahí, me abre la mano y me sigue enseñando, mire lo que me hice, mire lo que me hice. Y yo sentada, o sea, de entrada se toca la puerta, o sea, fue muy abrupto. Entonces yo le dije, a ver, lo senté y le dije, a ver, ¿qué pasó? Bueno, este es un chico gay, sí, que se había peleado con el novio. Uh-huh. Y el novio se dieron unos cuantos empujones y golpes. Entonces el novio se salió muy molesto y se lastimó y le dijo, me estoy lastimando por tu culpa. Esta es una típica escena como dice mi compañero de la residencia y de vida, el doctor Vázquez Estupiñán. Estas son historias de Borderlandia, ¿sí? Entonces, si ustedes están identificando algo, yo creo que vamos a seguir con este tema tan apasionante, tan padre, tan de reflexión y ver quiénes lo tienen y qué podemos modificar, qué podemos prevenir. Claro. Porque una cosa es tener un trastorno de personalidad y tener este mismo contexto del trastorno de personalidad en medio de una psicosis, en medio de un trastorno bipolar o en medio de una depresión, donde se exacerban los síntomas y puede haber mucho más peligro. Bueno, pues ya terminamos el día de hoy. Muchísimas gracias. Este otro espléndido miércoles, que me encantan los miércoles solo por venir a esta hora, bueno, media hora, corrijo, de charla. Y espero que inviten a más personas a participar, escríbanos mucho. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta el siguiente miércoles. Gracias, bye.